Esa pregunta la puede contestar el que murió y fue juzgado. La última vez que tú muriste y fuiste juzgado, ¿dónde fue tu juicio? ¿Aquí o allá? O sea, aquí nunca nadie ha sido juzgado, nunca nadie aquí ha muerto y ha sido juzgado. Así que, hermana, esa pregunta para nosotros es imposible contestar, porque aquí nadie ha pasado por esa experiencia, porque todos aquí estamos vivos. ¿Qué cosa nos dice la doctrina católica? La doctrina nos dice, en la carta a los Hebreos se dice, está establecido para el ser humano morir una sola vez y luego el juicio. O sea, no hay reencarnación, no hay segunda oportunidad. Morimos una vez y luego el juicio. Pero en ningún lado se nos explica ese luego cuánto es. ¿Me dan chance de lavarme las manos, ir al baño y luego el juicio, o pasarán 2 años? ¿Cuánto tiempo es ese luego? Porque resulta que encontramos almas en las oraciones y las almas de los difuntos dicen, no queremos ir al juicio. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Acaso el alma se puede rehusar a ser juzgada y quedarse aquí como alma errante en este mundo? Yo no digo eso como un hecho, yo digo eso con una interrogación mía, porque yo mismo me encuentro con esas almas que dicen, no queremos ir al juicio. Eso es engaño, eso es mentira. Y yo mismo digo, yo no sé, porque yo no sé si luego el juicio, si ese luego es inmediato o si ese luego permite dilatación. ¿Será que el juicio puede ser 10 años después de morir? ¿Y esos 10 años me quedo aquí como fantasma? ¿Será? Y yo mismo tengo que decir, no lo sé, pero me encuentro con esos casos. Son raros, no son casos cotidianos, son raros. Me encontré una vez con un caso, una esposa y una hija que fueron consagrados por el papá y el esposo al demonio del lesbianismo. Y a través de la mamá se manifestaron los jóvenes de este linaje, jóvenes que habían muerto después de una vida licenciosa, pecaminosa, y dicen, nosotros tenemos miedo de presentarnos al juicio de Dios. Qué difícil de contestar esto. Ahora, la pregunta del lugar del juicio, pues hermano, recuerda cuando el ser humano muere, su alma sale de este mundo tridimensional. Es que el juicio es en New Jersey. Pues, el juicio no es en ningún lugar, porque Dios es espíritu, el alma es espíritu, y lo que es espiritual no tiene 3 dimensiones, sale de este mundo tridimensional. Nada que ver. El juicio no es aquí. El juicio es donde Dios, punto. Así que lo que dijo esta persona agonizante, pues yo no sé si fue fruto de sus alucinaciones de agonizante, o en el caso, esta alma pensaba que iba a ser juzgada ahí. Lo que dicen los agonizantes hay que tomarlo con un grano de sal, como dice el adagio latino, cum grano salis. Hay que tomarlo con cierta circunspección, porque lo que dicen los agonizantes puede ser cierto, pero también puede ser fruto de sus alucinaciones de agonizante. Porque recuerda que agonizante quiere decir las últimas horas de vida, cuando el alma se está desprendiendo del cuerpo y el alma comienza a ver cosas fuera de este mundo. Pero si luego son ciertas o no,
es otra cuestión. Yo tengo un disco, no sé si me lo trajeron aquí, Las almas errantes, ahí me lo trajeron. En ese disco les hablo sobre experiencias con almas de difuntos que se manifiestan aquí, en este mundo. Y es una gran obra de caridad cuando ustedes encargan misas por sus difuntos, porque en realidad ya nadie encarga misas por sus difuntos. Y lo que nos salva, hermanos, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Por eso yo estoy promoviendo el rosario de la sangre preciosa. Lo que nos ha salvado es el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios en la cruz. Y en la misa ofrecemos al Padre Celestial esa sangre y ese dolor y los méritos de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso, hermanos, ustedes encarguen misas. Vayan al despacho parroquial aquí y encarguen misas por su linaje. Y quien desee que el Padre Teo celebre misa gregoriana por sus difuntos, pues en la mesa de mi material puede pedir una ficha de información sobre cómo inscribir sus difuntos en una misa gregoriana. La próxima será en el mes de enero con nuestra Fundación San Miguel Arcángel, porque es lo que necesitan las almas. Así que aquí mucha información sobre las almas errantes en este disco, las almas errantes, qué son y cómo ayudarles. Siguiente pregunta. La relación de incesto está prohibida toda relación íntima en línea directa. Ni papá con la hija, ni el abuelo con la nieta, ni el bisabuelo con la bisnieta. En línea directa está prohibida la relación íntima. Si se da, eso se llama incesto. Una persona que es fruto de esta relación, sus circunstancias de concepción no son de bendición, son de maldición y son de desventaja para esta persona. Y esta persona necesita sanación desde la raíz. Yo tengo una oración de sanación, se nos agotó en esta ocasión, pero la puedes encargar por internet si deseas. Esta oración se llama oración de sanación gestacional. Gestación es el tiempo que el feto pasa en el vientre de la mamá. Si la mamá fue violada o se entregó a una relación de incesto, aún así el origen de esta vida humana es una circunstancia de maldición, no de bendición. Y esto necesita sanación. Es algo que la persona que es fruto de la relación incestuosa tiene que afrontar y necesitará perdonar a su papá y a su mamá, porque no está en el orden natural. Necesitará perdonar. Si a esta persona le ha resultado un complejo de culpa, de inferioridad, de vergüenza, son cosas que tiene que afrontar tal vez con un terapeuta familiar para asimilar en su psicología su origen. Son precisamente estas cosas que luego producen en la persona actitudes tal vez de menos valor, tal vez de complejo, tal vez de baja autoestima, que no permiten que el Espíritu Santo te pueda usar con toda la fuerza con que quisiera. Y luego tú haces oración y dices, pero ¿será que Dios me escucha? Porque pues papá y mamá no son lo que Dios quiso. Entonces hay que afrontar esto, tal vez con terapia familiar, tal vez con la ayuda de un psicólogo, para superar este origen que seguramente es traumático, y perdonar a papá y a mamá. Y yo sanar mi autoestima, mi autoimagen. Siguiente.
Pues padre, estoy muy asustado porque cada vez que meto la mano en una toma de electricidad se me para el pelo y estoy muy asustado. ¿Por qué te asustas, madrecita, si tú te acercas al Dios vivo y te da taquicardia? Pues yo me asusto con la gente que se acercan al Dios vivo y que comulgan tan tranquilamente y luego regresan a su asiento y sacan su celular para textearse con la novia. Esa es la gente que me asusta, o sea, que no siente nada y les da lo mismo. Esa es la gente que a mí me asusta. El que a ti te dé taquicardia, ¿qué quiere decir? Pues que tu mismo sistema nervioso percibe la presencia del Dios vivo. Padre, es que yo voy a la oración y me sudan las manos y el corazón hace tuc, 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 y luego, y pues es obvio, si tú te estás abriendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede hacer lo que quiera, pero no puede tocar tu sistema nervioso, ¿verdad? ¿Y por qué no? Yo siempre les digo, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles en forma de cubos de hielo, ¿verdad? No fueron cubos de hielo, fueron lenguas de fuego. Y tú dices, es que voy a la oración y sudo. Pero si te estás abriendo a Dios en la oración y Dios es lengua de fuego, ¿cómo no vas a sudar y sentir calor? Es que voy a misa y comulgo y me sudan las manos. Pero hermana, tú dices, es que voy a mi cocina, coloco agua caliente en la estufa para calentar y meto la mano y me arde la mano. Padre, ¿qué hago? Es que no comprendo. Pues es obvio. El fuego calienta y la presencia de Dios calienta y te da taquicardia. Otra cosa es, hermano, y yo les he dicho que nadie diga su propio caso. Todo lo que te pasa a ti, madrecita, es que te pasó a tu amiga. Padre, es que tengo una amiga que tiene el esposo, que nadie diga yo, porque ahora todos vamos a decir, esta tiene su esposo en México. Yo no quiero que ustedes señalen, por eso nadie diga yo en la pregunta. Padre, tengo una amiga y el esposo se fue y a mi amiga le pasa esto y lo otro, para proteger su privacidad, ¿sí? Otra cosa es que tú sientas lo que tal vez siente tu esposo, pero yo no estoy tan seguro. ¿Será tu propia nostalgia que te hace ver a tu esposo llorar porque él está tomando la chela felizmente? ¿Será tu nostalgia que está queriendo ver esto? ¿O es donde el Espíritu Santo que hay tanta conexión que tu esposo, que tú sientes lo que él siente? Lo cual es posible, ¿eh? Lo cual es posible. El amor hace que yo siento lo que siente mi persona amada. Perfectamente posible. Sobre todo el amor de mamá que sabe que el hijo está mal. ¿Sí? Es posible. Pero yo digo, tú tienes que analizar y tal vez llama a la suegra y pregunta dónde está el esposo. No, pues él está en el billar con sus amigos tomando chelas. Y tú dices, pues yo lo vi en la oración llorar. Es lo que tú quisiste ver. Entonces analiza, discierne. Lo otro, no se maravillen, hermanos, cuando llamando a Dios, Dios se les presente y Dios los toque. Es que hago oración y descanso en el Espíritu. Pues es obvio. Nadie se maravilla porque se le para el pelo cuando mete la mano en una toma, porque así son las cosas. Siguiente pregunta, y que no digas yo. Hay que ver, hermana, si ese estar dispuesta es un estar dispuesta sinceramente. Porque una cosa es que yo quiero, otra cosa es que no estoy consciente de
todas las áreas donde necesito ser sanado. O sea, les he comentado antes y les vuelvo a repetir el caso de esta señora de 37 años que dice que nada le sale en la vida, que está desempleada, que no encuentra novio, que quiere formar un hogar. Y fea no es bonita, pero como que nada le sale. Y no estoy hablando de ti, ¿eh? Y le digo, pues entonces analicemos cuál es la causa de tu depresión. Y me cuenta toda su vida. Y hora y media que me cuenta su vida, digo, ay Dios mío, tantos detalles. Y después de hora y media me digo, pero ¿sabes qué? No me has contado todo. Y ella me dice, sí. Para hacerte no hacerte la larga, resulta que no quiso aceptar que fue violada por un taxista. Es un dolor que quiso encerrar en su corazón. Fue violada por un taxista. Y yo le insistí, no, hay algo en ti que no cuadra. Y ella negando. Digo, no, hay algo en ti que no. Bueno, padre, se lo voy a decir, pero eso solo sabe mi mamá y usted. Me violó un taxista. Así que había una área de su ser que ella excluyó. Entonces hay que mirar si ese estar dispuesta para la sanación es realmente un estar dispuesta total. O si yo no tengo conciencia de un área porque a mí me hicieron un daño, tenía 8 años y mi subconsciente lo enterró porque no quiero recordar. Y además, cuando le pedimos al Señor la sanación, Él puede decir que sí o puede decir que no. O sea, no está garantizado. Ay no, traemos aquí al padre Teo y al padre Vincent y el padre Higgins y el padre y todos me oren y al final pues, murió de cáncer a la semana. Pues la sanación Dios la puede dar y la puede negar. Pero tú, paciente, tienes que mirar si tú realmente le permites a Dios la sanación o estás excluyendo un área, como esta muchacha simplemente quiso negar que ha sido violada. Y eso le causó tanta depresión que a sus 37 años, sin novio, sin trabajo, con deudas y tristeza. Porque no quiso sanar esta área de su violación y el dolor que comportaba. Y esto lo tiene que examinar esta persona que dice que está bien dispuesta, porque tal vez la disposición no es total. Y yo no digo de mala fe, sino la persona tal vez ni siquiera tiene conciencia del hecho. Siguiente. Pues para mí tiene lógica esto. O sea, si yo tengo allá este novio que al final fue el novio quien me dejó, el novio de 13 años, o sea, qué ridículo que el novio en 13 años no se ha querido casar conmigo. Tal vez no podían casarse porque tenían compromisos anteriores, quién sabe, ¿no? Pero entre paréntesis, si el novio no te propone matrimonio después de 3 años, dale una patada porque no sirve. Y qué raro que esta afirmación mía les haya arrancado el primer aplauso de esta noche. ¿Será que tu esposo tardó más de 3 años? Me da la impresión de que sí. Los varones tenemos mucho miedo de proponer matrimonio. Le digo a uno, le dice, oye, tú llevas 7 años con esa mujer. ¿Por qué no le propones matrimonio? ¿Sabes lo que me dice? Y le dije,
Y le dije, ¿sabes por qué? Tú estás esperando a otra más alta que la que tienes. ¿Y sabe lo que me contesta? Me dice, padre, ¿cómo supo? O sea, los varones siempre vamos a soñar con la Miss Universo. Siempre vamos a pensar que llega una más alta o con medidas más grandes, con más redonduras, con más cabello. Pero esta es la fantasía de uno. Y las mujeres reales son como tú, pajitas, con canas y poca medida. Pues esa es la realidad. Ah, tú también, ¿ves? Y el varón siempre piensa con la fantasía a ver si me encuentro una poquito más alta o más dotada o más loca. Y hermano, no vas a encontrar otra. Si tu novio no te propone después de 3 años, dale una patada porque no sirve. Así que un noviazgo de 13 años no me lo creo ni de chiste, porque ya vivían como pareja. Ya eran pareja de hecho y tal vez vivían en unión libre. Pero si esta relación se rompió, a mí se me hace lógico que tú te salgas de esta comunidad, porque esto significa un corte limpio para darte oportunidad de encontrar una nueva relación. Se me hace lógico. Salte, limpia la mesa para poder preparar la mesa con otros cubiertos. Se me hace lógico el tema. Siguiente. La respuesta es muy sencilla. Si no saben ustedes, ¿por qué voy a saber yo? Así que de la persona concreta no tengo la menor idea, pero obviamente te voy a dar unas indicaciones. Hermanos, el aparato respiratorio y el aparato digestivo, lo primero que se enferma cuando la persona tiene problemas emocionales. El reflujo seguramente no tiene ninguna causa física, sino esta persona tiene un problema de ansiedad o tiene un problema de nerviosismo social o tiene un problema de miedo no superado, y esto es lo que le causa reflujo. O sea, la causa de su enfermedad es psicosomática, no es orgánica. Y le pueden hacer 20,000 exámenes y no le van a encontrar nada. Porque el origen de la enfermedad es psicosomático. Asma, enfermedad emocional, no enfermedad orgánica. Hay que mirar las emociones heridas para sanar asma. Por ejemplo, para decir algo, ¿sí? El aparato respiratorio y la digestión, igual que cabeza, jaqueca, migraña, pueden tener razones psicosomáticas y no tanto origen orgánico. Esto le toca a un terapeuta examinar. Y si el médico después de 5 años no encuentra una causa orgánica, entonces, hermano, hermana, ve a un psicólogo y hazte un simple examen de personalidad. Yo que vengo de formación en el seminario, esto nos lo hacían cada vez que cambiábamos de etapa de formación. Nos hacían un test de personalidad para ver cómo desarrolla la personalidad. Y tú te das cuenta de tantas cosas. Hazte un test de personalidad, te contesta las 500 preguntas que te van a hacer. Ahí es un test que dura 3, 4, 5 horas.
Pero tú aprendes tantas cosas de ti mismo si te sometes a un test de personalidad para que te des cuenta cuáles heridas emocionales tienes. Siguiente. Bueno, entonces, madrecita, vamos a colocar en contexto lo que tú nos acabas de compartir. Nos acabas de compartir la experiencia subjetiva de una persona que estando en vida recibió un aviso. El juicio, pues no es estando uno en vida, sino estando uno bien muerto. El juicio es después de la vida. Y el juicio que viene después de la vida no es ningún aviso, sino es el resumen definitivo de tu existencia. Tú dices que no es para tener miedo, pues ciertamente el juicio no es para que yo tenga miedo, el juicio es para que yo afronte la verdad de mi existencia. Y quien ha vivido sin amor tendrá mucha aversión a presentarse ante aquel que es el amor en persona. Por eso, en los testimonios que tenemos de San Juan Bosco y sus sueños premonitorios sobre el juicio, sobre el infierno, sabemos que el alma que muere sin amor y por tanto es condenada, esa alma sale corriendo con muchísimo miedo de la presencia de Dios. No porque Dios dice, ay, ¿sabes qué? Te condeno. No, porque el alma que muere sin amor no puede estar en presencia del amor y se arroja voluntariamente al infierno, dice San Juan Bosco. El alma que muere sin amor es el alma que es condenada, no porque Dios condena a esa alma, sino el alma misma no aguanta estar en presencia del amor y se arroja voluntariamente al infierno. San Juan Bosco cuenta en sus sueños premonitorios cómo él vio que uno de los muchachos de su orfanatorio muere, es condenado y sale corriendo de la presencia de Dios porque no la soportaba. Y llegó a las puertas del infierno y pegaba con su cabeza en contra de la puerta del infierno para que le abrieran. Porque recuerden que el infierno es ausencia de Dios. El infierno es ausencia de Dios. Y el alma que muere sin amor es el alma que va a ser condenada. Por eso es tan importante morir con amor, pidiendo perdón, confesándose o habiéndose confesado, habiendo comulgado, recibiendo el perdón de sus familiares y no en un accidente de carro, no prematuramente, sino con preparación. Así que el juicio no es un aviso. Esos son gracias especiales que muy pocas personas vivas han recibido. Recuerden la historia de Gloria Polo, que falleció, que fue juzgada, y cómo en el juicio Cristo le mostró que ella no había cumplido ni uno solo de los 10 mandamientos. Y le mostró uno por uno los mandamientos y cómo ella no cumplió ni uno solo. Y ella dice que ella vio el abismo que se le abrió porque iba a ser su condenación. Y Dios le dio la oportunidad de visitar a sus papás en el purgatorio. Su papá, que se había convertido 8 años antes de fallecer, después de 30 años de vida de adúltero. Pero 8 años de vida de conversión no fueron suficientes para pagar todas sus deudas. Y él estaba en el purgatorio, en el lugar de los adúlteros. Y luego ella regresa para contarnos su experiencia. Esas son experiencias límite para que nosotros aprendamos.
Los sueños de Don Bosco son experiencias límites para que nosotros aprendamos. El juicio es el resumen definitivo de tu vida. Y lo tiene que temer aquel que ha vivido sin amor. Porque en el juicio, dice San Juan de la Cruz, se nos examinará en el amor. Y quien ha vivido con amor, perdonando, haciendo apostolado, haciendo oración, etc., esta persona no tiene que temer el juicio. Pero San Pedro nos dice: hermanos, esfuércense con mayor ahínco por su salvación, porque la salvación no es algo que tenemos seguro. El evangélico que dice yo creo, por tanto estoy salvo, no entiende esas palabras de San Pedro que dice: hermanos, esfuércense con mayor ahínco por su salvación. Me tengo que esforzar, porque el hecho de creer no me asegura mi salvación. Eso lo dice el evangélico: creo, estoy salvo. Es una doctrina equivocada. Ahora yo tengo que mostrar con mi fe actos que corresponden a esa fe. Y esta vida está llena de tentación y de oportunidades. ¿Qué les dije? Oración de renuncia, porque el mundo me sigue jalando. La vida de pecado me sigue jalando. Me gusta pecar, me gusta el placer, me gusta la droga, me gusta el exceso, me gusta el odio, la amargura, y no he renunciado. Bueno, así que este comentario de nuestra hermana nos sirvió para esclarecer tal vez el hecho y para expandir un poco la doctrina sobre el juicio. Siguiente pregunta. Yo fumo marihuana, pero no la fumo porque nada más es que quiero relajarme. Ajá. Hay una contradicción en lo que me cuenta usted de esta persona. El yoga es una práctica hindú y usted me dice que su amiga es católica. Entonces la contradicción está ahí. Una persona católica puede practicar yoga, que es hinduismo, sin contaminarse del hinduismo. Pero es que solo lo toma como ejercicio. Es lo mismo que decir: yo fumo marihuana no porque es una droga, sino para relajarme. A ver, marihuana es una droga y yoga es parte del hinduismo. Quien practica yoga, sea solo ejercicio o no, está entrando en el hinduismo. Porque, hermanos, como dijo un sacerdote, no hay yoga sin hinduismo y no hay hinduismo sin yoga. ¿Por qué el hindú hace yoga? Porque el hindú cree en las chakras, y las chakras son centros energéticos que sí tenemos, pero esos centros energéticos en el cuerpo no los debemos modificar. ¿Qué hace yoga? Yoga quiere lograr la alineación, la armonía entre las chakras. O sea, ¿qué hace yoga? Manipula las chakras, y por eso en el yoga, como ejercicio físico, tomamos determinadas posiciones físicas, hacemos determinados ejercicios de relajamiento para tomar conciencia de cada parte de mi ser y alinear las chakras. En el Kundalini Yoga, busca en YouTube Kundalini con K, ¿cómo suena? Kundalini Yoga. Lo que busca el Kundalini Yoga es la alineación de las chakras para liberar la serpiente enroscada en la columna vertebral
según el sistema de creencias del hinduismo. Y por eso hacen esos ejercicios. Ahora, esta práctica entró en el mundo occidental, Europa, América del Norte, en su versión diluida como ejercicio físico. Ahora, tú necesitas tomar, te pregunto, tú necesitas tomar la posesión de la rana, del camello, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes saben más que yo, ¿para qué me preguntan? Y peligroso que sepan tanto del yoga, ¿eh? Ustedes no necesitan tomar esas posesiones para relajarse. Si ustedes quieren relajarse, vayan al gimnasio y hacen sus ejercicios de estiramiento, pero no lo llamen yoga, porque no es yoga. Yoga es un ejercicio físico para lograr la alineación de las chakras. Y es parte integral del hinduismo. Ningún católico va a hacer yoga. El católico hace ejercicios de estiramiento. El católico hace ejercicios de respiración. Si materialmente, escúchame bien, si esto coincide materialmente con lo mismo que hace el hindú, pues hombre, con los brazos solo puedes hacer tantos ejercicios. Pues el hindú hace y lo llama la posesión del tigre, pues el católico hace y lo llama estiramiento, porque con el brazo no lo puedes doblar de otra forma. Solo tengo un codo, y un hombro y un codo, o sea, no hay más movimiento con el brazo. O sea, el ejercicio puede coincidir materialmente en el hinduismo y en el estiramiento que hace cualquier otra persona. Pero, ¿por qué crees tú que en el hinduismo toman la posesión de la serpiente, la posesión del tigre, la posesión del dragón? Porque tiene que ver con su religión. Y tú, católico, no vas a participar en el hinduismo porque no es tu religión. Punto. Súper clara la respuesta, ¿no? Thank you so much, Padre Teo. Siguiente. Ustedes ven que el lenguaje es ambiguo. El lenguaje es ambiguo. El amigo dice que el esposo no puede estar. Y uno dirá, ¿por qué? Porque o es impotente o porque la mujer no quiere. O sea, el lenguaje permite todo esto, ¿sí? Entonces, ¿es posible que la amante le haya hecho brujería? Sí. Cuando tú dices que no puede estar, puede ser que uno es impotente, o sea, incapaz de erección. Todos los cuarentones tienen problemas de erección. Así que no me vengas a decir que el cuarentón sufre brujería porque la erección no es tan firme como antes o tiene problemas de erección. Es el proceso normal de la naturaleza. El cuarentón tiene problemas de erección. O sea, además depende de la libido de cada uno, pero la procreación se da con la pubertad. Y permítanme ustedes, pero los varones, ustedes saben, las erecciones que ustedes tenían a sus 15 años son muy diferentes de las erecciones que tienes hoy, que tienes diabetes y eres barrigón y tienes 55. ¿O estoy equivocado? Las mujeres me pueden decir si tengo razón o no. Entonces, examina muy bien, amigo. Si no puedes estar con tu mujer, uno,
Tal vez necesitas visitar un médico para que mire qué cosa te causa la impotencia. ¿O acaso tú no crees que el mero complejo de culpa te haya matado la libido para con tu propia mujer? Porque has vivido X años deseando a tu amante. Y luego con tu mujer, pues la tocabas una vez al mes o una vez cada 6. Y ahora, perdón, que no tienes la amante, pues se te murió el deseo con tu mujer. Es consecuencia natural del adulterio y no hace falta ninguna brujería para matarte el deseo. Tú mismo lo has matado con tu adulterio. También quiero animar, hermanos, recuerden, los varones somos pendejos. Recuerde, hermano, no seas pendejo. Ve con el urólogo y dile: yo quiero estar con mi mujer, pero la papa no se mueve, no sé qué hacer. O sea, ten la valentía. Hermanos, recuerden, yo tengo aquí una charla sobre moral sexual, Se llama el fruto prohibido. Yo digo pan al pan y vino al vino. Y hermanos, cuánta falta nos hace que nos hablen con claridad al respecto. Tú tienes que ir con el urólogo y decirle: soy impotente, ¿qué puedo hacer? Para quitarte el complejo encima. Porque ¿cuántas mujeres hay bloqueadas en su sexualidad y cada vez que tienen relación con el esposo sin orgasmo? ¿Y tú crees que Dios quiere eso? Que Dios te haya dado la sexualidad para que luego finjas un orgasmo para que el buey se te quite encima. ¿Ah? Pero tienes miedo de hablar con tu ginecólogo sobre el tema. Y tal vez el ginecólogo ni siquiera es el médico al que debes preguntar, sino a un psicólogo, porque resulta que tú no logras perdonar a tu esposo el adulterio hace 20 años y por tanto se te murió el deseo. Si tú lograras perdonar, podrías recuperar una sexualidad sana y plena. Y luego pensamos que la religión católica me prohíbe toda expresión de sexualidad. Pues no es cierto. La religión católica quiere que tú vivas tu sexualidad en el matrimonio, en tu propia recámara con tu esposo. Y si quieres lencería, cómprala. Y ojalá sea bonita, no la fea que tienes en tu armario. Pero por los complejos de uno, pensamos que, ay no, yo ya tengo 50 años, yo ya voy a ser monja. No, tú estás casada. Pero hermanos, luego pensamos así. Dios no quiere esto, Dios quiere la pareja unida. Y la intimidad es el instrumento por excelencia para lograr la unión de la pareja. Pero ustedes se han hecho daño en la intimidad. Y ustedes necesitan sanación en su afectividad y su sexualidad. Para luego no hablar de las perversiones sexuales que nos han entrado porque nos han lastimado en la sexualidad. Hermanos, yo conozco parejas, el esposo es adicto a la pornografía y no toca a su mujer, prefiere masturbarse con la pornografía. Esas son enfermedades sexuales y hay que afrontar esa enfermedad. Y luego pues no queremos porque nos da pena. Hermanos, que no les dé pena, tengan la valentía de afrontar estas enfermedades.
Entonces, que nuestro amigo vaya con el urólogo para preguntar qué pasó, y que también trabaja a nivel espiritual el perdón con su señora por tantos años de adulterio que ha vivido, y estoy seguro que el deseo se le volverá. Siguiente. Esta pregunta es relativamente fácil de contestar, porque el que tiene visión tiene que preguntarse si la visión que acabo de tener es para que la cuente o es para que ore. Y esto lo debe discernir el que tiene la visión. Si yo soy de estas personas que toman la religión para pedestal para ser famosos, yo digo, oh, yo soy el vidente de la parroquia y cuento a todo el mundo las visiones que tengo. Y yo encuentro esto muy imprudente. Muy imprudente. Tú no puedes contar a todo el mundo las visiones que tienes. Yo conozco personas, y yo las considero enfermas, que vienen a una reunión y dicen, oh, Dios me acaba de mostrar que tú tienes un problema en tu matrimonio. Y la mujer dice, ay, ¿cómo supo? Pues todas las casadas tienen problemas en su matrimonio. No hace falta ningún don de visión, pero esta persona utiliza su don para llamar la atención, y eso no puede ser. Si tú tienes visión, hermano, es para que tú ores por la persona de la cual acabas de tener una visión. Entonces, yo acabo de ver en la visión, y suponemos que la visión fue cierta, suponiendo que esta persona ha abusado en un determinado momento de otra persona. ¿Por qué Dios me lo muestra? Para que yo ore, para que ella confiese su pecado y se arrepiente. Ese es el objetivo de la visión. Si yo luego le digo, es que tú, lo más probable es que esta persona nunca más vuelva a la iglesia. Recuerden lo que dice San Pablo: cuando entre ustedes hay profetas y alguien entra a su iglesia, el profeta le dirá palabras que le entrarán en su conciencia y la persona se sentirá amonestada. Tal vez Dios quiere que se lo cuentes, pero hermanos, esto le toca discernir al que tiene la visión, y eso lo tienes que orar. Pero no por el hecho de haber tenido una visión me debo sentir autorizado para agarrar el micrófono y decir, ay, yo vi fulano de tal, o en una conversación privada decírselo, es que mira. Porque luego que resulta que tienes una visión que mañana Felipe va a morir y tú le dices, uy, señor Felipe, yo acabo de ver que tú mañana vas a morir. O sea, no sean tan imprudentes de decir esas estupideces. Si luego mañana muere, pues hombre, fue coincidencia. Pero tú no puedes andar diciendo tú mañana vas a morir. Si Dios te muere que Felipe mañana va a morir, lo que tú vas a hacer es orar para que la muerte de Felipe sea santa. Y al día siguiente vas a hacer ayuno para que la muerte de Felipe sea santa. Tus visiones en el 95% son para ti, para que ores. Yo tengo más elementos para discernir el ejercicio de los carismas en una conferencia, no sé si la tengo aquí, sí, mira, aquí la tengo. Se llama El ejercicio prudente de los carismas, donde les doy unas pautas, unas indicaciones de cómo ejercer el don de profecía, de cómo ejercer las visiones y qué hacer con las visiones cuando me vienen, para que no seamos imprudentes
y ahuyentemos a las personas de la iglesia, si más bien las deberíamos atraer a la iglesia. Tomamos 2 preguntas más y vamos a nuestro descanso. Penúltima pregunta. Bueno, una cosa es cierta, Satanás no juega con los niños. O sea, no es Satanás. El demonio no juega. Los que juegan son almas de difuntos. Difuntos sí pueden entablar relaciones con los niños, porque los niños chiquitos, si tiene 4 años, todavía muy inocente, fácilmente pueden percibir las presencias de los difuntos, pero ciertamente no con demonios. Los demonios no juegan. Los demonios asustan, torturan, pero no juegan. Yo conozco el caso de un niño que ve el alma de su vecina, hija que se suicidó por X motivo, y dice el niño tiene como 6, 7 años, y dice: mami, voy a jugar con Mariana. Y dice mami: pero ¿cuál Mariana? Pues la vecina. Y resulta que la hija de la vecina se suicidó y ahora su almita viene a jugar con el hijo chiquito de la vecina. Eso sí, son casos que me constan. Y esto, hermanos, no es normal. ¿Qué hacemos en estos casos? El grupo de oración, para no decir el sacerdote, porque no vas a encontrar ningún sacerdote que te va a hacer oración. El grupo de oración va a hacer intercesión para que el alma de Mariana, la vecina que se suicidó y que viene a jugar con el hijo tuyo, llegue a descansar. Y si Mariana insiste en venir, entonces van a ofrecer misas por Mariana. Y ahora sí, si la secretaria parroquial dice: pero yo no quiero aceptar esa intención por una supuesta Mariana cuyo apellido no conocen, entonces pidan a la Fundación San Miguel Arcángel la misa gregoriana, y yo te acepto la intención porque sé que esos casos existen. Así que tú inscribes el alma de la suicida Mariana en el ciclo de misas gregorianas del mes de enero, y celebramos 30 misas por el alma de Mariana. La familia, sin embargo, tiene que esforzarse por vivir en gracia, porque luego no solo vienen almas de difuntos en pena, sino vienen almas de condenados, porque la familia no vive en gracia. Y ahora, ¿quién te va a sacar las almas de condenados de tu casa si tú vives en pecado mortal? Porque en unión libre, porque viven con perversiones, viven con vicios, viven con odio. ¿Quién les va a sacar esas almas? Nadie, ni el grupo de oración, ni la misa gregoriana. O sea, primero ustedes como familia se tienen que blindar. Por eso les presenté tanto tema sobre la familia. Ustedes como núcleo familiar se tienen que blindar mediante el amor para que nada de estos males pueda entrar. Última pregunta y vamos al descanso. Lo primero que te quiero decir es que no conozco este rito particular que hayan hecho. Sabemos que la santería es una práctica pagana que trajeron los esclavos nigerianos a América del Sur, sobre todo Cuba, Venezuela, Colombia, todo el Caribe. Y detrás de nombres católicos se esconden deidades paganas. O sea, la Virgen del Cobre, que es la deidad suprema de la santería, en realidad es la deidad que se llama Olodumare en Nigeria. Los santeros le dicen Virgen del Cobre. ¿Por qué? Porque los amos católicos los obligaban
a ser católicos, pero ellos no creían en el Dios católico, creían en su panteón pagano de la santería así llamada. Así que tienen su Santa Bárbara, tienen su San Judas Tadeo, pero no son santos católicos, son deidades paganas. Así que yo no conozco ese rito que usted acaba de describir, pero tú dices que entonces esta mamá ya está bien difunta y ahora ¿cómo le ayudamos? Pues no importa cuáles pecados haya tenido, lo que tú vas a hacer es que tú vas a agarrar el libro del Padre Teo, de las 90 copias que les traje para el día de hoy, y vas a agarrar la oración de sanación generacional primero para romper la contaminación que te haya llegado a ti por las prácticas paganas de brujería de tu mamá o de tu suegra o de tu abuela. Primero vamos a romper esto. Segundo, vamos a ayudar a la mamá y tú vas a conseguirte el disco del Padre Teo que se llama Nociones Fundamentales de Sanación Generacional para que comprendas lo que tienes que hacer. Tercero, vas a inscribir tu linaje en la misa gregoriana del mes de enero de la Fundación San Miguel Arcángel para que las consecuencias de estos pecados de tus ancestros sean borrados y todos aquellos que hayan participado reciban la gracia del descanso a pesar de estos pecados.